Hola, hola, bienvenidos. Voy a poner mi café por aquí, por un lado. Primero que nada, saludarlos y decirles que esta clase va a ser grabada para mostrarles cómo es una clase de conversación en uno de los grupos de conversación. Este tema de hoy es sobre Uruguay, es sobre un parque temático en Uruguay que se llama, bueno, perdón, parque temático no, parque natural, porque parque temático es como, por ejemplo, Disneyland, sería un parque temático. En México le decimos parque de diversiones y creo que en España le dicen parque temático, que algún español confirme. Y no, este es un parque natural en Uruguay, en el sur en América del Sur. Y bueno, yo no soy uruguaya, soy mexicana, pero justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla, que es lo que hago cuando llegan los estudiantes. Primero nos saludamos y enseguida comparto mi pantalla, que es la presentación del día con el tema del día. Saben que estos talleres de conversación son en línea por Zoom y una vez por semana nos reunimos en diferentes grupos pequeños, que están clasificados por niveles, o sea, niveles principiantes, niveles intermedios, niveles avanzados. Entonces aquí está Cabo Polonio, conversación en español. Aquí está la bandera de Uruguay, muy bonita con un sol. Y bueno, también empiezo con discúlpenme, empiezo mostrándoles el video del que vamos a hablar. En este caso escogimos un video de Luisito Comunica que se llama Visité una ciudad sin electricidad ni agua corriente, cómo viven en Uruguay. Y bueno, aquí lo tenemos. También hay una lectura. A veces escojo alguna página en internet en donde hacemos una lectura o de cualquier texto y practicamos un poquito la pronunciación y el vocabulario y estructura y también hacemos la improvisación. Por ejemplo, esta lectura dice mi viaje a Roma. Entonces, esta persona habla de cómo fue su viaje a Roma, qué fue lo que más le gustó, qué es lo que no le gustó, etcétera. Entonces, aquí leemos y vemos si comprendimos el texto, vemos si comprendemos todo el vocabulario. Después hacemos una improvisación en donde los estudiantes hablan de algún viaje que hayan hecho, si quieren, es opcional. Y bueno, dependiendo del nivel, pues tardaremos un poquito más o menos. Y también, si hay personas que son muy viajeras, pues seguramente habrá más conversación. Entonces, ahora sí, después de esa primera parte, a veces hacemos esa parte, a veces no, dependiendo del nivel del grupo. Si es un grupo que tiene un nivel muy avanzado de español, quizás no necesitamos tanto practicar esa parte, pero si es un grupo con un nivel más bajo, pues hacemos esa parte de práctica para ver un poquito de los tiempos de los verbos, la conjugación, el vocabulario, la pronunciación, la estructura. Y bueno, después empezamos con este tema. También tenemos aquí, puse dos videos porque en realidad tengo dos grupos esta semana, por ejemplo, que tienen este mismo tema, pero uno trabajó con este video y el otro grupo trabajó con este. Los dos temas en los dos videos son de Uruguay y son de Cabo Polonio, este lugar en esta reserva ecológica. Bueno, en uno es el de Luisito Comunica y en este se llama Españoles en el Mundo, Uruguay Belén, es una mujer. Bueno, este es un programa de televisión que se llama Españoles en el Mundo. Y era una serie de televisión española, creo que estaba hecha en Madrid, donde los varios reporteros iban a algún país a entrevistar a algún español. Entonces hay españoles en el mundo México, españoles en el mundo Uruguay, o específicamente ciudades en esos países, o españoles en el mundo Roma, Canadá, cualquier lugar. Entonces iban por el mundo buscando españoles para entrevistarlos y a ver cómo vivieron, cómo llegaron ahí, cuál fue su historia, cuál es su impresión del país. Los entrevistados nos muestran el país en donde viven y así vamos conociendo. Entonces, este episodio en particular habla sobre esta mujer que se llama Belén, que es una extremeña, una española, que se muda de manera permanente a Uruguay después de hacer un intercambio o un periodo de tiempo como estudiante, me parece. Y después al final ella se queda a vivir ahí y nos muestra pues Uruguay, lo que le gusta, que fue lo que la enamoró de este país.
Entonces ahí hablamos un poco, si hay algunas personas que han visitado el país o que han vivido en Uruguay, pues pueden obviamente dar su opinión. Y luego también les compartí unas videos musicales de Jorge Drexler, que es un cantante uruguayo. Y, por ejemplo, esta canción se llama 12 segundos de oscuridad, que él la compuso justamente en Cabo Polonio, bueno, o en honor a Cabo Polonio, porque 12 segundos es el tiempo que tarda la luz del faro, el faro en dar la vuelta. Entonces este es digamos, la única luz que ilumina la noche en este lugar que no tiene ni electricidad ni agua potable. Esta reserva ecológica que se llama Cabo Polonio. Eh, y entonces en el video es muy gracioso porque en este video, pues él que hace em, un tipo de contenido, bueno, entretenido, preguntaba, ¿cuántas veces te bañas por semana? Pues porque no hay agua, no hay electricidad, no hay agua. Y pues algunas personas decían 2 veces por semana, ¿no? Y otras decían, no, yo me baño todos los días. Bueno, ahí están, ¿no? Un poco de humor y este video es un poco diferente, no es más una familia, una persona que hace un emprendimiento en Uruguay y es más familiar y ella nos hace entrar en una de estas cabañas que alquilan en este lugar sin electricidad, sin agua potable, perdón, sin agua corriente y entonces vemos como la ducha o la regadera es simplemente ay, olvidé el nombre, para regar las plantas. Entonces, y es muy, muy rústico, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hacemos ahora es yo por lo general hago una pequeña introducción sobre el país o sobre el tema del que vamos a hablar. En este caso presento algunas fotografías de la comida de Uruguay, de lo que representa este país. Obviamente yo no soy uruguaya, así que voy dando mis impresiones o mis conocimientos pocos sobre Uruguay. Y hablo también, por ejemplo, del mate, que esto es una bebida típica de Uruguay, Paraguay, Argentina y me parece que algunas partes de Chile, no estoy segura. Y bueno, y eso, doy mis impresiones porque no conozco. Yo lo que digo es, yo siempre los veo tomando mate todo el tiempo, todo el día. Así que sí, es como el café para otros países, ¿no? Que se consume todo el tiempo. Aquí vemos un poco la gastronomía y decimos, oye, ¿esto qué es? Parecen unas empanadas o el pulpo o a qué sabrá, porque claro, no conocemos, entonces vamos opinando ahí. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez en este tema dije que hay las chanclas y el mate y la playa y dije, bueno, esto seguramente es muy uruguayo, ¿no? Como un plan relajado en la playa con el mate, pero no sé si es así. Así que, bueno, es simplemente una opinión. Luego también hago la mención de que Uruguay pues fue conocido en su momento, en 1972, porque ahí sucedió el accidente de los Andes, la tragedia de los Andes, como se conoce este evento, donde un grupo de uruguayos viaja en un avión, que todos son jugadores de rugby, son atletas, pero el avión tiene un accidente y al final creo que por lo que más recuerda la gente esta historia es porque tuvieron que comer la carne de sus amigos muertos para poder sobrevivir, creo que esto fue muy sensacionalista en su época y mucha gente se quedó como con esta idea, pero bueno, sí, es una de tantas cosas terribles que tuvieron que vivir. Y bueno, esto obviamente es también pues lamentablemente un símbolo de Uruguay, pero porque bueno, la historia es fascinante, no sé si la conozcan, hay una película nueva en Netflix que se llama La Sociedad de la Nieve, que fue hecha rodada completamente en español, con actores de Uruguay y de Argentina que tuvieron que aprender el acento uruguayo para interpretar a sus personajes. También hablo de este pintor que es Carlos Páez Vilaró, que es un artista, era un artista, ya falleció, que pues sí, representaba el Uruguay, era muy conocido en Uruguay. También él creó la Casa Pueblo, que es este lugar de aquí, que hoy en día es un hotel,
Me parece que puedes alquilar las habitaciones como un hotel, frente al mar. Y lo curioso de este artista, que era un pintor, es que él no era arquitecto y construyó este lugar sin planos, simplemente así de poco a poco. Entonces, y también da la casualidad de que este hombre es el padre de uno de los chicos sobrevivientes de los Andes, de hecho, de este chico de aquí. Entonces, pero bueno, esto es una casualidad, no es que, no es que haya estado preparado, pues sí, sí simplemente, ¿no? O bien podemos decir que Uruguay es muy pequeño y entonces las historias están enlazadas, no sé. No lo sé, pero bueno, es una casualidad que justamente sea el padre de uno de los chicos. Y bueno, también hablamos del mate. Aquí les pongo una imagen y un pequeño video de cómo preparar un buen mate. Eh, hay una persona aquí que nos enseña cómo prepararlo y lo comentamos un poco también. También un video que encontré que dice, punto de vista, naciste en Argentina y es una serie de bebés, muy, muy bebés, que te están tomando mates desde pequeños. Es como la señal de que eres de Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces es porque tomas mate desde que eres un bebé. Y aquí comparto algunas frases relacionadas con el mate, por ejemplo, lo que significa el mate para alguien de estos países, ¿no? El mate es más que una infusión, aquí falta un acento, es más que una infusión, es ese rato con vos, con alguien querido, con una charla que no se apura, es ese momento simple que se vuelve especial, es una pausa en el día, un mimo, una costumbre que abraza, es estar presente, compartir sin apuros y sentirnos en casa. Y aquí hablo del voceo, dice, un rato con vos, ese rato con vos, ese momento con vos, ese momento contigo, decimos, contigo. Pero hay países que tienen el voceo, que van a sustituir ese tú para ti, contigo, con el vos, para vos, en lugar de decir para ti, con vos, en lugar de decir contigo para vos en lugar de decir para ti. Ese es el voceo. Bueno, Uruguay justamente es uno de esos países que tiene el voceo. Y de hecho viene con su propia conjugación el voceo. Que de hecho, sí, por ejemplo, en vez de decir tú quieres mate, vas a decir vos querés mate. Entonces hay una conjugación propia a este pronombre. Y después, bueno, más sobre el mate, ¿no? La traducción real. No tuviste tiempo de terminar el mate. Aquí también les presento un poquito de una mexicana que imita diferentes acentos latinoamericanos. Un cubano, un de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, también de Madrid y del sur de Madrid. Entonces lo hace muy bien. Y esto para mostrar justamente este acento uruguayo, este acento uruguayo, y bueno, ver esas diferencias entre México, España y países del sur. Otra chica que hace imitaciones, también lo vemos un poco, no vemos todo el video. Y después de esto empezamos con el cuestionario guía, que es como, puede ser entre 5 y 10 preguntas, dependiendo del tema, dependiendo del nivel del grupo, dependiendo de la cantidad de personas inscritas. Por lo general son grupos muy pequeños, muy, muy reducidos, pero a veces son todavía más reducidos. Entonces, depende de eso la cantidad de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que yo les hice fue, ¿aprendiste palabras o expresiones nuevas escuchando este video? Y bueno, sí, por lo general siempre hay alguna palabra que no sabían o expresiones, por ejemplo, si esto es en Uruguay, bueno, alguna entrevistado utilizó esta palabra que solo se dice en Uruguay y bueno, ahí la vemos, vamos viendo qué significan o qué significan en tu país y vamos abriendo la conversación. La segunda pregunta es, ¿te gustó Cabo Polonio? Pues de aquí las impresiones de cada persona, ¿no? Sí, sí me gustó, pero no me gustó que no haya tanta agua. Bueno, al final cabe destacar que sí hay agua y electricidad en Cabo Polonio, solo que no hay, no, o sea, hay, pero no hay en demasía y además las personas que viven ahí prefieren prefieren vivir sin electricidad, es decir, teniendo la oportunidad de tenerla, dicen, no, yo quiero vivir como se vive realmente en Cabo Polonio. Entonces es una comunidad que busca justamente mantener este ambiente de no electricidad voluntariamente.
¿no? Porque ese es el espíritu de Cabo Polonio. Entonces aquí hablamos de eso también. Algunas personas dicen, no, yo no podría, ¿no? Para nada. Otras dicen, claro que sí, yo podría. Y bueno, también hablamos de ¿por qué es una reserva ecológica Cabo Polonio? Bueno, porque hay una reserva de lobos marinos y de focas en este lugar, una gran reserva. Entonces, obviamente no se pueden tocar, están protegidos. Y bueno, aquí ya les hablo un poco de la diferencia entre lobo marino, león marino, morsa, foca, etcétera. La tercera pregunta que les hice es, ¿conoces un parque natural en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, que te guste mucho? Háblame de él, qué flora y fauna existe en él, sus características, etcétera. Y aquí yo sé que, pues, de parques nacionales y reservas ecológicas hay en todo el mundo muy bonitas. Y, por ejemplo, mis alumnos de Canadá, que tienen en Canadá muchísimos parques y reservas naturales, parques ecológicos y todo, pues me hablan muchísimo. Hay muchísimos lugares que yo no conozco y que al escucharlos me dan ganas de visitar estos lugares. Y luego la cuarta pregunta, un lugar alejado del ruido de la contaminación lumínica, sin electricidad, con poca agua para bañarse, pero rodeados de austeridad y de naturaleza. El sonido del mar, la luz del faro, suena algo idílico para algunos y no tanto así para otros. ¿Te atrae este tipo de turismo? Si no, ¿qué tipo de turismo te gusta hacer? Bueno, y aquí obviamente depende. Pues, bueno, hay quien le gusta más la montaña, hay quien le gusta más la playa, el mar. Hay quien dice, yo es que no, yo necesito hacer deporte, me gusta el ciclismo y tal, y aquí no puedo hacerlo. Y hay quien dice, yo con una playa soy feliz y nada más. Entonces ahí depende del tipo de turismo. Como también hay personas que les gusta más el turismo en ciudades donde hay cosas, eventos culturales y sí, entonces aquí eh, la conversación es muy variada. Aquí los temas son muy variados y los gustos son muy variados. Las preguntas 5. ¿Las personas que viven todo el año en Cabo Polonio, crees que en algún momento se aburran o crees que la manera en la que quieren vivir corresponde con la vida que llevan? Y bueno, obviamente esto es una opinión, ¿no? No sabemos, pero pues algunos contestan que sí, que es la vida que quieren y por eso viven ahí, no están obligados. Y otros también hacen la precisión de que muy probablemente los jóvenes, adolescentes o la gente, los jóvenes que van a entrar a la universidad, probablemente no les sirva vivir en Cabo Polonio y tengan que buscar otro lugar, mudarse, etcétera. Y bueno, yo creo que esa es la última pregunta que es parte del cuestionario, sí. Y aquí terminamos y aquí es donde yo normalmente tengo una lista de temas que yo les propongo para la próxima semana. Entonces les digo, tengo todos estos temas que normalmente les ofrezco entre 5 y 6 temas. Algunos tienen video, como los que vimos, video de apoyo, que es de hecho sobre el que nos basamos para hacer el cuestionario, y otros no, otros son temas más libres. A mí me gusta mucho con temas que tengan un contenido de apoyo como un video o un audio o siquiera una lectura, porque justamente nos ayuda a practicar un poco entre semanas, es decir, cada quien en casa tiene como algo con lo que seguir practicando español, ya sea a través de una lectura corta, ya sea a través de un video que tiene su transcripción en español, pero siempre como leer un poco, escuchar un poco fuera del momento del encuentro, ¿no? Que dura 1 hora y media, cada encuentro en vivo por Zoom dura 1 hora y media. Entonces, esa es la presentación del día de hoy. Cada semana tenemos temas diferentes que tanto yo propongo como los estudiantes proponen y tenemos una semana para prepararnos. Es decir, por ejemplo, si vienen a este encuentro, ya sabemos al final de hoy, de este encuentro, el tema que nos va a tocar la próxima semana, ya tenemos el contenido y todo el material y ya cada estudiante escoge un día de la semana para prepararse y nos vemos la próxima semana. Y así es como funcionan estos talleres de conversación. Espero que les haya gustado. Y también no olviden que pueden tener una clase de prueba completamente gratis en cualquiera de nuestros grupos, en cualquiera de nuestros niveles, para escoger un grupo de conversación, para ver si es lo que están buscando, para ver cómo es el ambiente.
Y bueno, después decidir si quedarse en el grupo o no. Obviamente, pues en esta presentación faltan los estudiantes, que como siempre digo, son los que ponen vida a estos grupos de conversación, porque es a través de sus experiencias, sus conocimientos, sus impresiones, sus ideas, que se va armando la conversación. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.